Bueno, yo creo que El desenlace es una película que tiene varias lecturas, que habla de varias cosas y que toca distintos temas y que cada espectador puede encontrar diferentes lecturas a lo que enfoca esta película. Decía Pepe Sancho durante el rodaje que El desenlace es una película que trataba el tema de la soledad. Y es cierto. Sin embargo, para Beatriz Rico, el desenlace habla de esos, digamos, pecados inconfesables, de esos secretos que todos tenemos y que no nos atrevemos a desvelar a terceros. Por su parte, Javier Gurruchaga decía que el desenlace hablaba de la mentira y que hablaba de la hipocresía. Los personajes del desenlace, mantenía Javier, mienten mucho y son muy hipócritas, ¿no? Para Carlos Bardem, el desenlace, decía él durante el rodaje, que fundamentalmente hablaba de las ambiciones, ¿no? De las ambiciones de las personas, de nuestras propias ambiciones. Decía Miquel, dirigida al mundo gay, para Miquel, su personaje, el personaje de Nacho, hablaba a los gay que ya han salido del armario, y el personaje de Rosendo, según el propio Miquel, hablaba a los gay que todavía permanecen dentro del armario. Para Isabel de Toro, que interpreta a Beatriz de Bes, el desenlace tocaba el tema de la relación de pareja, sobre todo de esas parejas que eligen a la persona equivocada. Como podemos ver, valorar para cada actor el guión, la historia que estábamos llevando a cabo tenía distintas lecturas, ¿no? Aunque todas quizá confluyan en la misma, creo yo, porque el desenlace es lo que yo decía, para mí al menos es lo que yo mantenía al principio, el desenlace es como un fragmento de vida, que habla de eso, que habla del vivir y que habla también de la muerte, ¿no? Lo que trato fundamentalmente es de enfocar eso que nosotros nos preguntamos cuando nos vemos al espejo, si es que tenemos el valor de preguntarlo, y también de cuando nos vemos al espejo y no tenemos el valor de hacernos esa pregunta, de formularnos esa pregunta, o si tenemos el valor de preguntarnos quiénes somos, no tenemos el valor de respondernos. De eso habla el desenlace, de quiénes somos nosotros mismos. Es un preguntar a uno mismo, ¿quién eres tú? Yo espero que en la película, que en el desenlace, cada uno encuentre respuestas a sus preguntas y también que cada uno saque sus propias conclusiones y haga sus propias lecturas, porque el desenlace es una película que pretende eso, que pretende que cada cual encuentre algo que le pueda servir para sí mismo, ¿no? El desenlace es mi tercera película Dogma, cierra una trilogía que yo inicié en el año 2000 con Érase otra vez, que continué con Días de boda en el 2002 y que ahora en 2004 finalizo con el rodaje de esta película. Bueno, yo soy de esos directores que dicen, porque afirmo, porque lo pienso, porque es así, que cada película que haces es una experiencia nueva, dejas mucho de ti en cada película que haces y bueno, significa mucho en tu propia vida, en tu piel, ¿no? El rodaje de una película. El desenlace habla, por ejemplo, habla de la vida, habla de la muerte, habla del amor, de las pasiones, de las ambiciones, del odio, de la venganza. Realmente habla de todas esas cosas que forman parte de nuestra vida, de nuestras vidas, de nuestras miserias, de nuestro día a día, ¿no? No hay más que echar una mirada al mundo que nos rodea y la impresión que uno tiene es que realmente vivimos en un mundo bastante caótico, ¿no? Que nos rodea, estamos rodeados por un verdadero caos, ¿no? Es una película que yo creo que va muy directamente al corazón, que va muy directamente a nosotros mismos, porque todos, yo creo que todos, en algún momento de la historia podemos identificarnos con ella y podemos identificarnos también, como no, con sus personajes o con algunas situaciones que sus personajes viven, ¿no? Yo también creo que todos tenemos cosas que a veces no decimos o incluso que ocultamos, porque tal vez para él o para nosotros sean pecados inconfesables, ¿no? Y de esos pecados inconfesables, de esas miserias de los seres humanos, de esta fauna humana, ¿no? De esta comedia humana que nos ha tocado vivir, de esto es de lo que habla el desenlace. Cuando en un guión tú
quieres desnudarte buscando en ti, buscando en tu interior de una forma introspectiva, ¿no? Viendo para adentro y viendo también en personas que te rodean, en personas que conoces, este tipo de problemática, de alguna forma esto se vuelve un poco contra ti. Nosotros nos sentimos, digamos, en cierto modo, un poco devorados por la propia historia. El conflicto de los personajes se trasladó al equipo. Los actores, consciente o inconscientemente, vivieron, sintieron en su propia piel, en sus propias carnes, ¿no? Las experiencias de los personajes que estaban interpretando. Tal vez el ambiente que yo quería reflejar en esta película Dogma, siempre decimos que el Dogma es un cine puro, un cine directo, un cine de verdad, y creo que queda patente en esta película, incluso ya en el rodaje de la película, ¿no? Porque realmente eso trascendió a los propios actores y se creó un ambiente, digamos, durante el rodaje muy parecido al que le tocaba vivir a los personajes de la historia. En el desenlace hay muchos guiños. Hay muchos guiños a cosas que para mí tienen un significado muy especial, que para aquel espectador avispado, para aquel amante del cine, para aquel cinéfilo, para los que realmente nos gusta esto, nos gusta sobre todo el cine, yo creo que va a ser bonito a lo largo de la película ir descubriendo esas pequeñas cosas, esos pequeños homenajes, esos pequeños guiños que el desenlace contiene, ¿no? Antes del rodaje, en el trabajo de la lectura, de los ensayos, del guión, especialmente con Javier Gurruchaga, que es, aparte de un amigo y de un estupendo actor y de un magnífico showman, es un gran aficionado al cine y tenemos muchos puntos en común en ese sentido, ¿no? Javier es un hombre que le gusta la música, como todos sabéis, porque además es músico, porque es compositor, pero es un hombre que le gusta el cine, que le gusta la pintura, que ama la literatura. Realmente es un intelectual con el que puedes disfrutar mucho hablando de arte. Javier y yo hablábamos de la posibilidad de incorporar sobre todo en su personaje, ya que su personaje era un productor de cine independiente y bueno, era fácil, era factible, aprovechando este personaje, incluir esos guiños que a él le apetecía hacer y que a mí también me apetecía hacer. Está bastante claro en la película, en el argumento, en el guión, en la historia que cuento, que rinde homenaje, un modesto homenaje, digamos, ¿no? a una gran película que a mí particular me gusta mucho, ¿no? Y lo dejo ahí, aquel que se dé cuenta de qué película hablo, pues me parece estupendo. Veréis que a lo largo de la película hay portadas de libros, de discos, de muñecos que tienen un significado especial, que lleva el personaje de Fernando de la Cueva, que interpreta Javier Gurruchaga. Yo creo que si entras en la película, espero que entréis, que haber conseguido, ¿no? con esta película y que el espectador se adentre en la propuesta que hago, en esta propuesta Dogma, ¿no? Y yo creo que si realmente entras en esta historia, en este juego, porque realmente la película es un juego que propone el personaje de Miquel de Garay, que interpretó con tanto acierto y con tanto talento José Sancho, ¿no? Si entras en este juego, yo creo que realmente es que te va a atrapar, ¿no? Y si te atrapa, creo que uno va a ir descubriendo esas cosas que la película ofrece. Es un fragmento de la vida misma, ¿no? De la vida misma con sus ambiciones, con sus verdades, con sus mentiras, con sus pasiones, con el sexo, con el amor. Creo sinceramente en esta historia. Quiero contarla con verdad, ¿no? He intentado durante el rodaje por todos los medios de sacar la verdad de los actores, que buscaran dentro de sí los actores, ¿no? Lo cual en más de un momento me ocasionó pues algún disgusto o algún enfrentamiento, tal vez porque no llegábamos a comunicarnos muy bien, quizá yo estaba pidiendo mucho o no estaba, o la otra parte, el actor, no entendía muy bien que tenía que dar mucho de sí. Y realmente estos enfrentamientos que os digo y que han pasado a lo largo del rodaje, que se han repetido en alguna ocasión,
al final han sido muy positivos porque ha salido la verdad, ha salido las emociones, han salido también las tensiones que tienen los propios personajes, pero que también tuvieron los propios actores, que tuvimos el propio equipo técnico en el rodaje. No obstante, yo creo que esto es lo bonito de este tipo de propuestas, porque a veces dicen, ¿qué es el dogma? Pues el dogma es esto, el dogma es lo que os estoy contando, el dogma es buscar la verdad de una historia, la verdad de un guión, la verdad de unos actores, la verdad de un equipo técnico. No es de recibo, por ejemplo, que un técnico de sonido, repito, le diga a un actor, o cuando digo un actor, a una actriz, lógicamente, ¿no? Pues le diga, habla más alto, o no mires hacia allí porque el micro de corbata lo tienes aquí y si ves para allí el sonido se va, o ten cuidado, no te muevas mucho porque el micro que llevas, el inalámbrico, el radiomicro, el micro inalámbrico que llevas puesto, roza la ropa y se va a producir un ruido. Entonces esto me enfada, realmente me cabrea, porque yo lo que quiero es sacar la verdad del actor, porque para mí es grave que un técnico, de lo que sea, dé indicaciones a un actor a espaldas del director. Lo que pasa es que este director, el que os habla, Juan Pinzas, está muy atento en su rodaje a las cosas. Está muy atento porque para mí es muy importante lo que está pasando en la vida de los actores, que son mis personajes, son los que van a dar vida al guión, a la historia. O sea, yo me sirvo de los actores, es un elemento fundamental. En el dogma no es importante la luz, no es tan importante la cámara, la luz es la luz ambiente, como estamos haciendo este making of, ya que es un making of de una película dogma, ¿no? Y estoy con esta lamparita y con una lamparita de techo y no hay luz, seguramente esto saldrá con un tono amarillento rojizo, pero bueno, es bonito, es lo que hay, ¿no? Porque lo que yo pretendía era que ellos se sintieran libres en cuanto a esto, o sea, que realmente se olvidasen de todo, que pensasen en quiénes eran ellos. Y ellos no eran José Sancho, Beatriz Rico, Javier Gurruchaga, Carlos Bardén, Miquel Insua, Isabel de Toro, Víctor Rueda, Fernando Epelde. No, 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 no. Ellos eran los personajes. Yo aquí, repito, tenía actores fabulosos. Para José Sancho, para Pepe Sancho, es muy fácil de pronto decir un texto y decirlo bien y con buena dicción y matizar muy bien, porque es un magnífico actor, pero es que yo a José Sancho, a Beatriz Rico, a Javier Gurruchaga o a cualquiera de los actores que he tenido el placer de tener en esta película, les pido mucho más que eso. Les pido que me hablen con verdad, que lo sientan, que lo vivan. Para mí hacer cine es algo mágico, es algo maravilloso. Es un privilegio hacer cine, realmente lo es, ¿no? Pero yo disfruto eso, disfruto hacer una película, pero también es verdad que cada película es una experiencia nueva, una experiencia que yo vivo. Y en este caso, en esta ocasión, en el desenlace, me ha pasado anteriormente, pero quizá esta vez ha sido más acentuado todavía. En esta ocasión he sentido, he vivido la propia experiencia que estaban viviendo mis personajes, esa misma situación, ese mundo, ese submundo de estos personajes, de los que yo me sirvo para contar la historia del desenlace, esta propuesta que os hago, ¿no? Realmente eso se trasladó a los actores por mi exigencia de decirle que se convirtieran en los propios personajes y se trasladó a mí mismo. O sea, un poco nos engulló a todos, ¿no? O sea, nos absorbió, nos atrapó, ¿no? Y todos nos sentimos inmersos en ese mundo, en esa, digamos, no vorágine, sino en esa situación, en ese mundo cerrado, claustrofóbico que proponía el desenlace, en ese juego, ¿no? Tengo que deciros muy sinceramente, con la mano en el corazón, que al final de la película, al final ya del rodaje que se acaba de producir, yo creo que ha sido catártico para todos nosotros, para todos los que participamos en él. Si lo era de alguna manera, lo era para los personajes, porque al final de esta historia se produce como una catarsis para los personajes. También se ha producido eso, es curioso, ¿no? Pero eso se ha transmitido y se ha producido en el propio equipo. Me gusta hacer ese tipo de cine, me gusta hacer ese tipo de propuestas, me gusta vivir este tipo de propuestas cuando las ruedo, ¿no? O sea, me gusta participar, me gusta sentir estas historias. A veces sufro, o sea, pero es un sufrimiento que en el fondo te produce placer, o sea, es gozoso, ¿no? Es gozoso cuando una secuencia pues se revela, cuando no consigues que el actor dé todo lo que tú quieres, porque realmente dices, esta no es la verdad que yo busco, estoy tratando de hacer una película distinta. Estamos ofreciendo otro tipo de propuestas y quiero ser honesto a esa propuesta que hago, porque yo es que creo en el dogma. O en adelante, aprovecho para deciros, porque ahora me preguntan, estos días a lo largo del rodaje, los medios de comunicación me han insistido hasta la saciedad, y después del dogma, ¿qué?
Después del Dogma, ¿qué va a hacer Juan Pinzás? Pues después del Dogma, Juan Pinzás va a seguir haciendo un cine de experimentación, un cine de búsqueda, un cine de verdad. A partir de la propuesta, de esta maravillosa propuesta del cine Dogma, voy a seguir indagando en esas coordenadas, digamos, en esas directrices, ¿no? Seguiré buscando y seguiré con propuestas, desde luego, a contracorriente, porque sé que hay un público detrás que está esperando este tipo de cine. Es importante esto, ¿no? Entonces, saber que hay un público que es receptivo hacia estas películas, que le interesa este tipo de propuestas, ¿no? Y esa es la mayor satisfacción que un cineasta puede tener. Yo hago el cine que me gusta, pero yo sé, estoy convencido porque me lo estáis demostrando y lo veo cuando salgo con mis películas a festivales internacionales, que me encuentro con mi público, ¿no? Y veo que mi cine comunica, que tengo seguidores que le interesan este tipo de películas. Entonces es una satisfacción cuando tú haces un cine que a ti te gusta y comunicas, encuentras a esa gente que realmente le gusta el mismo cine que a ti te gusta. En esta película, como os decía antes, se habla de la vida, se habla de la muerte, se habla de las pasiones, se habla del amor, se habla del sexo, se habla, por supuesto, de la homosexualidad. Es como un elemento que está en mis tres películas, desde Érase otra vez, a Días de boda y esta última, en El desenlace, porque hay un personaje que es el hilo, digamos, conductor de esta trilogía, que es el personaje de Rosendo, que en las dos primeras entregas interpretó Monti Castiñeiras y que en El desenlace encarna Carlos Bardem. Y quiero deciros que a través de este personaje de Rosendo está presente la homosexualidad en las tres películas, también a través del personaje de Nacho, ¿no? Que interpreta a Miquel Insu. Además, creo que realmente Miquel no podía hacerlo mejor, porque lo hace totalmente creíble, porque en cierto modo yo creo que Miquel es Nacho, o realmente a mí me hace sentir que él es Nacho, ¿no? Y habla también sobre todo, habla de ese mundo interno de todos nosotros, de ese lado oscuro que todos tenemos, de ese lado que a veces no nos atrevemos, cuando nos vemos al espejo, a preguntarnos sobre él. O sea, habla de lo que no nos atrevemos a reconocer de nosotros mismos, habla de ese otro lado. Es muy difícil decirlo con palabras. Espero y deseo, ¿no? O es mi deseo que eso esté en la película y que la película os comunique, os transmita lo que para mí no es fácil decir con palabras, ¿no? Y bueno, pero es curioso también, y como yo en este making of lo que trato es de deciros la verdad, de un poco también desnudarme delante de vosotros, contaros la verdad de lo que es un rodaje de una película Dogma. Entonces tengo que deciros que con los actores pues también han pasado cosas. Y bueno, han pasado cosas porque es normal que pasen cosas. Seguramente en una película convencional, rodada de otra manera, como sabéis, pues también ocurren cosas, pero no como las que ocurrieron en esta película, de eso estoy seguro, ¿no? Yo hasta ahora siempre he dicho, o creo recordar, que en los anteriores making of de mis dos anteriores películas, Érase otra vez y Días de boda, de mis dos anteriores películas, Dogma, yo decía que los actores en su conjunto valoraban positivamente esta forma de rodar, ¿no? En la que la técnica pasa a un segundo plano, para que lo que prevalece aquí, lo que realmente interesa, es el actor y el guión, y el actor se siente mucho más libre, porque realmente el actor no tiene que preocuparse de nada, ni del maquillaje, ni de la luz, ni de marcas en el suelo. El actor puede moverse libremente, porque para eso está la cámara, que le ha de seguir, y que ha de ir a por él, que ha de ir a buscarle, ¿no? Pero tengo que deciros que, curiosamente, en el desenlace, pues me dio la impresión, incluso en algún momento supe con certeza, que a algún actor pues le pareció que no es lo más cómodo este tipo de cine, o sea, el rodar para ellos no es lo más cómodo para el actor. O sea, yo lo entiendo también, entiendo su punto de vista, aunque en cierto modo me extraña, ¿no? Pero sí lo entiendo. Otra cosa es que lo comparta, claro. Decía que esto es curioso, sobre todo teniendo en cuenta que no me había pasado en mis dos anteriores películas Dogma, ¿no? Es más, lo que me había ocurrido en mis dos anteriores películas Dogma es todo lo contrario, que los actores estaban súper encantados de tener esa libertad, ¿no?
incluso actores con muchísima experiencia y con muchísimas tablas y muy veteranos, ¿no? Como podía ser el caso de Paul Naschy o el caso de Asunción Balaguer, esa gran actriz, esa gran señora que es Asunción Balaguer, ¿no? Asunción estaba encantada con, como decía ella, con el sistema dogma, ¿no? Ella decía, es maravilloso que no haya marcas, que no haya luz cinematográfica, que no haya grúas, que tengas libertad para moverte. Y esto lo decía una actriz con una trayectoria larguísima en el cine, con una experiencia enorme y que llevaba muchos años trabajando, que a lo mejor ella sí podía estar, pues digamos, condicionada por la forma de hacer más convencional. Y sin embargo, rápidamente se adaptó a esta forma de hacer cine. Lo más importante de cualquier película debería ser la historia que cuenta, debería ser el guión, ¿no? Y debería ser, por supuesto, los actores, ya que a través de los actores, tú como director, te sirves para contar tu historia. Las historias que yo quiero contar son historias que pueden ser muy nuestras, pero que a la vez son muy universales, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno habla de la vida misma, cuando uno cuenta un fragmento de la propia vida, eso siempre es común a mucha gente, ¿no? Y a gente a lo mejor culturalmente o con ideas muy distintas a las de uno, ¿no? Pero que hay que hay muchos puntos en común, ¿verdad? Ha sido un guión porque ha sufrido muchos cambios. Primero porque los personajes, pues ahora ya lo sabéis, iban a ser un director y una guionista y productora americanos, ¿no? Y ahí yo jugaba un poco pues, con esa idea y con esa otra mentalidad. El guión ha seguido sufriendo cambios, modificaciones, han crecido personajes, han disminuido otros, he hecho nuevas reescrituras, he ido cambiando mucho. Realmente es un guión que me lo iba pidiendo. En algún momento algún personaje, como os digo, que ahora está en la película, incluso llegó a desaparecer totalmente, ¿no? Fue estupendo trabajar con Pepe Sancho, ¿no? Con este personaje de Miquel de Garay. Pepe es bueno, no voy a decir yo nada que sea una novedad aquí, no voy a descubrir nada. Pepe todos sabemos que es un gran actor, un grandísimo actor, un hombre con muchísimas tablas, con mucha experiencia, y es un actor que yo siempre digo que ha madurado muy bien, ¿no? Que ha ido mejorando mucho, ¿no? Y realmente yo creo que hoy es uno de los grandes actores de nuestra cinematografía, del cine español, ¿verdad? Quiero deciros que porque uno tenga buenos actores, no todo viene ya dado, no todo viene regalado en la película, sino que si tú quieres sacar la verdad de un buen actor, también tienes que trabajarlo y también tienes que llegar a hacerle comprender o hacerle saber o hacerle ver lo que realmente tú pretendes o tú tratas que él te dé, ¿no? Yo de Beatriz Rico tengo que deciros que para mí realmente es una amiga. Es una amiga, Beatriz la conozco desde hace muchos años, de hecho la conozco desde sus comienzos en el cine. Y luego además había tenido ya la ocasión de trabajar en una película que se llama Cuando el mundo se acabe, te seguiré amando, película que yo fui el productor y que dirigió Pilar Sueiro. La oportunidad de estar durante el rodaje pues con ella y con Pilar y ver cómo Beatriz componía un personaje, cómo trabajaba, cómo realmente lo sacaba con bastante facilidad de dentro, curiosamente, ¿no? Cómo lo daba sin grandes complicaciones. Beatriz se metía muy bien en la piel del personaje de aquella película y curiosamente yo no me equivoqué cuando pensé que en el desenlace iba a hacer lo mismo, porque lo ha hecho, ¿no? Beatriz es una actriz yo creo que, se lo digo siempre a ella y lo digo siempre porque es verdad, ¿no? Es una actriz de primera toma. Esto no quiere decir que no haga bien una segunda, una tercera o una cuarta toma, pero es de ese tipo de actores privilegiados que realmente en la primera toma lo dan todo, ¿no? Y además lo dan todo de verdad, desde las tripas, desde adentro. Su personaje de Andrea Bilbao, muy desde dentro, con mucha verdad, con mucha sinceridad, lo sacó de las tripas, lo trabajó muy honestamente y rebuscó mucho y lo encontró. O hay que acercar mucho el personaje a ti, realmente, traerlo hacia ti para sentirlo y para que el público pueda sentir que tú realmente eres ese personaje, has conseguido meterte en la piel, ¿no? de ese personaje. Y si me había gustado trabajar con Javier Gurruchaga en Días de Boda, tengo que deciros que en esta película fue un verdadero placer haberle tenido. Javier no es un actor fácil, no nos vamos a engañar, él lo sabe, yo lo sé, y los que hemos trabajado con él lo sabemos, pero Javier es un actor que da mucho,
que da muchísimo y en esta película yo creo que Javier lo ha dado todo. Es más, prefiero reservarme algo para contaros al final de este comentario que ahora mismo os estoy haciendo sobre los actores. Las dos anteriores entregas de mi trilogía Dogma, en Érase otra vez y Días de boda, el personaje de Rosendo fue interpretado por un actor gallego estupendo, además un buen amigo, que se llama Monti Castiñeiras, y que ha conseguido, yo creo que un gran trabajo con su creación de este personaje en mis dos primeras entregas de esta trilogía, ¿no? En esta ocasión Monti no podía hacerlo por unos compromisos que tenía con la televisión de Galicia, y llegué a la conclusión de que Carlos Bardem podía hacer un Rosendo muy diferente al que había hecho Monti. Yo por otro lado no quería tampoco un actor ni que se pareciera físicamente, ni que a la hora de hacer a Rosendo lo abordase como lo había abordado Monti, ¿no? Y sin embargo, yo creo que Carlos Bardem nos ha hecho un Rosendo, por supuesto, diferente al que nos tenía acostumbrado Monti, pero un Rosendo muy cercano, muy humano, muy de verdad, ¿no? Con lo cual no es fácil, sobre todo para un actor que llega y que por encima no había tampoco tenido una experiencia Dogma, ¿no? Abordar a uno de los personajes protagonistas que por encima ha hecho otro actor y que además sabes ya de buenas a primeras que el actor anterior que lo ha hecho ha tenido éxito con ese personaje, ¿no? Y aquí repite, al igual que en Días de boda, Miquel Insua haciendo una vez más a Nacho, ¿no? De Miquel tengo que decir que realmente es un placer trabajar con Miquel. Para mí Nacho ya no tiene otra cara, ya no tiene otra piel que la de Miquel Insua, ¿no? Miquel le ha dado muchísima profundidad al personaje, le ha dado un calado humano muy importante y ha hecho un Nacho muy de verdad, ha conseguido hacer un Nacho muy creíble, un Nacho que yo creo que te toca, ¿no? Tiene otra ventaja como actor, que es que cuando te sugiere algún cambio en un diálogo o en una secuencia, lo casi siempre son ideas muy atractivas y que se aprovechan, ¿no? Y cuando propone, como os decía, pues este tipo de cambios, yo normalmente los acepto porque enriquecen no solo su personaje, sino que enriquecen la propia película, la propia historia que estamos contando, ¿no? Isabel de Toro es una actriz a la que yo ya conocía hace mucho tiempo y con la que estuve a punto de trabajar en dos ocasiones, y curiosamente dije, es el momento de rescatar a Isabel de Toro para interpretar a Beatriz de Bes. Y además porque en el caso de Isabel de Toro yo creo que tenía unos rasgos, primero su apariencia física, es una mujer atractiva, es una mujer sensual, como lo es Beatriz de Bes, ¿no? O sea, físicamente me daba el personaje. Y luego yo que conocía ya a Isabel, también pensé, yo creo que acertadamente, de que podía darlo muy bien, de que podía entenderlo y asumirlo y hacerlo suyo, ¿no? Que yo creo que nos ha hecho una Beatriz de Bes sorprendente. Que realmente Fabio es un personaje que tiene su peso en la historia, quizá no salga mucho a lo largo de la película, aunque sus apariciones son densas y son importantes, porque es un personaje, bueno, que pone un punto importante en la película y además en la vida de los otros personajes. No era fácil encontrar un actor que interpretase a un personaje tan especial como Fabio, que desea convertirse en mujer, un chico que en su infancia fue educado como una niña. No era fácil encontrar un personaje que pudiese darnos, primero, aparentemente, físicamente, la imagen de este chico-chica, ¿no? Y tampoco era muy fácil encontrar un actor con esa sensibilidad tan a flor de piel. Pero al final apareció Víctor Rueda. Bueno, ha sido un placer de verdad trabajar con Víctor Rueda porque sinceramente creo que no hubiera encontrado otro actor que lo hubiera hecho como él. Ha querido mucho al personaje desde un principio, desde que yo le ofrecí este guión. Yo he visto que él como que había un enamoramiento por su parte del personaje y del guión y de la propuesta Dogma. Un último personaje que es el personaje del paralítico. El paralítico no tiene otro nombre en la historia que es el paralítico, ¿no? Es un personaje,
yo creo que además enigmático en la propia historia, ¿no? Me parece un personaje lynchiano, o sea, sacado de una película de David Lynch. A lo mejor lo es en el subconsciente, ¿no? No fue nada fácil dar con Fernando Epelde, porque yo buscaba y tampoco encontraba un actor que yo me lo creyese en el personaje, que yo viese que era el personaje. Dije, en el momento que yo vea, aunque solo sea una foto de ese actor, voy a saber que ese es el actor. Y efectivamente así fue, porque vi una foto de Fernando Epelde y todavía no sabía si era bueno o mal actor, si tenía experiencia o no tenía experiencia. Y curiosamente, cuando vi la foto dije, este es el paralítico. Le he llamado, le he hecho una pequeña prueba y efectivamente vi que no me había equivocado, que él era el paralítico y que él podía darme ese personaje. Y efectivamente, gracias Fernando, porque me lo has dado. Con Javier Gurruchaga ocurrió algo que te hace pensar y que te hace entender que este tipo de propuestas, que este tipo de cine va más allá y que puede servir para algo, tal vez pueda servir para mucho, ¿no? Todo ocurrió un día, una noche de rodaje. Habíamos empezado sobre las 7 de la tarde. Era una secuencia importante por lo que significaba dentro del contexto de la historia y dentro del contexto del personaje de Fernando de la Cueva. Es un momento en el que el personaje de Javier, pues se cuestiona un poco a sí mismo, se pregunta quién es él, eh, qué hace aquí, o sea, realmente reconoce que está cansado, las cosas fueron complicándose, estábamos muy metidos en situación, estábamos muy viviendo la experiencia Dogma. Javier es un actor realmente muy dogmático, se mete mucho en la propuesta, aporta mucho, y las horas fueron pasando y debían ser ya aproximadamente sobre las 4 de la madrugada. Estábamos todavía en horario de rodaje. Cuando estábamos rodando ya la segunda parte de esta secuencia, como os digo, y Javier entra en el cuarto de baño y se mira frente al espejo, se mira al espejo tal como os decía yo que esta película cuenta un poco esas cosas, o nos habla de eso que nosotros cuando nos vemos al espejo no somos capaces de preguntarnos, o tal vez de respondernos. Y realmente esto es lo que estábamos rodando esa noche en el cuarto de baño de la habitación de Fernando de la Cueva, que curiosamente, paradojas del dogma, la habitación de Fernando de la Cueva, en el que estábamos rodando la secuencia, era la habitación de Javier Gurruchaga, en la vida real, en el propio hotel donde estábamos alojados, ya que el hotel donde estábamos alojados, todo el equipo, actores y técnicos, es el hotel donde sucedía la historia. Así hay esa, digamos, confusión entre ficción y realidad, ¿verdad? Javier se cuestionaba delante del espejo quién era él, quién era Fernando de la Cueva, pero algo fallaba. Y Javier me decía, Juan, es que no estoy siendo sincero, yo lo puedo interpretar, como lo haría en cualquier otra película, como otra vez seguramente lo he hecho en otras películas, y habrá quedado bien, pero claro, esta no es la verdad que tú me has pedido, no es esa verdad de la que tanto hemos hablado. Y yo quiero encontrar esa verdad, necesito encontrar esa verdad, por ti, por la película, por mí mismo y por nuestro público. Y ante esto, tengo que deciros que no, o sea, realmente no sabíamos cómo seguir adelante. Si hacerlo como se haría en cualquier película convencional, oye, interprétalo, dilo como lo sientas, o dilo lo mejor posible, interprétalo, limítate al texto y se acabó. Pero claro, los dos pensamos que no seríamos honestos con esta salida, ¿no? Digamos. Y le dije a mi ayudante de dirección, a Miguel, que notificase al equipo, que dijese al equipo que íbamos a hacer una pausa, mientras Javier y yo vamos a encerrarnos aquí, vamos a tratar de buscar la verdad del personaje. La verdad es que me quedó dentro, digamos, no sé si debo decir el malestar de que el equipo no lo comprendió. A veces, a lo mejor el equipo técnico en una película de estas características no entiende que el director paralice el rodaje, aún estando dentro de horario de jornada de trabajo, no entiende que paralice el rodaje para buscar la verdad de un personaje. Pero dirán, ¿qué coño de verdad quiere buscar el director y el actor? No tienen un guión. Pero claro, amigos, es que tengo que deciros que el guión está muy bien, pero a veces no es suficiente. No es suficiente cuando realmente estamos hablando de hacer un cine puro, un cine directo, un cine auténtico, un cine de verdad.
y lo que estás dando es una mentira. Es lo que pone en el guión, pero no lo estás sintiendo. Tengo que deciros que no solo encontramos la verdad de Fernando de la Cueva, que se cuestionaba quién era él, qué hacía aquí, quién soy yo, se preguntaba delante del espejo, sino que Javier y yo, cuando buscábamos la verdad de su personaje, encontramos nuestra propia verdad. Nos contamos cosas que nunca antes nos habíamos contado. Y nos contamos esas cosas de nuestras vidas privadas, de nuestras vidas muy íntimas, porque estamos buscando una verdad que nosotros teníamos dentro. Y de hecho la hemos encontrado, la de Fernando de la Cueva y la nuestra. El que tú afrontes una propuesta de este tipo con sinceridad, con creyendo en ella, ¿no? Realmente, asumiéndola como tal, como lo que es, la propuesta de vivir una película, más que de rodar una película, de vivir una película, de interpretar, más que de interpretar, de sentir, de vivir y de emocionarse con tus propias experiencias. Bueno, creo que esto un poco resume, al menos para mí sí, lo que es el cine dogma.